Miércoles 12 de febrero, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Vamos a trabajar hoy con las noticias del día. Atención, mucha atención porque retoman sesiones, esta vez extraordinarias en la Cámara. Eso a pesar de las declaraciones y las denuncias de la representante Garrido. Por eso vamos a empezar mientras las personas se conectan, pues conectémonos nosotros con la Cámara de Representantes, porque a esta hora, señores, siendo las 5:16 de la tarde, se está debatiendo la reforma a la salud en la Cámara. Mucho cuidado porque todo está milimétricamente planeado, señores. Todo está, les repito, milimétricamente planeado. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Por ejemplo, la renuncia de Alexander López, renuncia irrevocable, algo que jamás hubiéramos pensado. Uno de las entrañas del petrismo, y hay algunos que todavía dicen que el fallido Consejo de Ministros de la semana pasada no le hizo daño al gobierno. Tan le hizo daño que se supone que los van a transmitir todos. Hoy tendrían que haber hecho Consejo de Ministros o el día de ayer y hasta el momento no hemos conocido nada. Pues ¿cómo? Si no hay ministros. Oiga, conectémonos con el Congreso, con la Cámara de Representantes. Y que nos certifique también, señor secretario, cuándo fue publicado el decreto de citación a sesiones extraordinarias. Porque como lo ha denunciado la vicepresidenta de esta corporación, la doctora Lina Garrido, señor presidente, aquí estamos siendo citados a esta sesión extraordinaria en virtud de un decreto que contiene, o mejor dicho, que supone una usurpación de funciones por parte del señor García, porque lo firmó cuando todavía no era ministro encargado, señor presidente. Nosotros, a través del chat de los voceros, presidente, le advertimos, le dijimos que tenían que subsanar ese error y lamentablemente siguieron en él. Hubo contumacia, señor presidente. Por esa razón, nosotros consideramos que esto está viciado y que si llegan a aprobar la reforma o un grupo de artículos de la reforma a la salud en estas sesiones extraordinarias a partir de mañana y el viernes, pues sencillamente van a sumarle un vicio más a esta reforma que ya tiene varios vicios. Presidente, era sencillo resolver ese problema. El ministro, ahora sí ministro, aquí lo veo, ahora sí, no en el momento en que firmó, señor presidente, porque todavía no estaba publicado, el ministro pudo haber firmado un nuevo decreto de citación de extras. No lo hicieron. Por el contrario, incluso puede haber, como decía la representante Lina Garrido, un caso de fraude, señor presidente, en el documento que se manipuló en el diario oficial. Entonces, ante eso, señor presidente, la bancada del Centro Democrático señala esta inconsistencia, deja esta constancia para que quede claro de cara a futuras demandas que vamos a adelantar y adicionalmente, señor presidente, nosotros vamos a pedir que se vote nominalmente y vamos a votar en contra del orden de... Se continúa la discusión. Tiene la palabra la representante Lina Garrido. Luego no digan, señores, que no les avisamos. Señor Vamos a escuchar a la presidente, representante Lina Garrido porque sus denuncias son muy graves. Vamos a escucharla. La señal de nuestra cámara. Favor, cabina, para hablarle al país. Por favor, cabina, para que le habilite el sonido a la representante Lina. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los honorables representantes y que nos acompañen y, por supuesto, a los colombianos. Creo supremamente importante dejar claridad sobre lo que yo estoy denunciando. Ya he radicado una tutela y una acción de nulidad frente al decreto que nos convoca el día de hoy a sesiones extraordinarias, que fue firmado cometiendo peores de errores. Fraude procesal, falsedad en documento. ¿Cómo es posible que el diario oficial haya sido manipulado para hacerle creer al país que habían publicado el decreto del 10 de febrero cuando todos nos dimos cuenta que no era así? Esta Cámara de Representantes no está para hacerle favores al gobierno, para taparle su grado de ineficiencia administrativa. Quiere seguir burlándose de la ley y quiere que nosotros
pareciera que nos trataran como empleados suyos, como un ministro. Nosotros tenemos que hacernos respetar, representantes a la Cámara. Hoy sí felicito a Gustavo García, ¿dónde está? Hoy sí es ministro del Interior. El 10 de febrero no lo era y aún así firmó un decreto convocándonos a sesiones extraordinarias. Eso no es posible que nosotros le hagamos el favor. Y yo sí le digo, representante Mondragón, usted que habla de pereza legislativa. Esto que yo estoy haciendo es un trabajo de control político, porque si estamos en el poder legislativo es para hacer cumplir la ley y no permitir que las burlas que el gobierno de Gustavo Petro le quiere hacer a la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico estemos. Muy bien, esas son las denuncias de la representante Garrido. Ya vamos a profundizar en ellas, pero bueno, ya va a terminar, representante. Termine, representante, con todo gusto. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. Este llamamiento a extras y esta sesión es completamente nula, porque quien nos convocó aquí no estaba debidamente posesionado como ministro. No caigamos, señores representantes, no caigamos nosotros en estos errores que son la causa de la improvisación del mal gobierno. Y mientras estamos aquí los representantes a la Cámara trabajando por este país, el señor presidente Gustavo Petro la está pasando de maravilla, olvidándose de los graves problemas en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó, mientras está en esos bacanales por allá en Dubái, en África. Mientras esto es un caos y estamos en la peor crisis de este país. Eso es un irrespeto para todos los colombianos que hoy sufren con un desgobierno que pretende seguir burlándose de los colombianos. Tiene réplica el representante Alfredo Mondragón. Vamos a escuchar cómo respetan a las mujeres. Gracias, presidente. Presidente, este breve minuto para hacerle réplica a la vicepresidenta de la Cámara. Yo creo que es evidente que le duele a un partido como Cambio Radical en cabeza de su intervención de decir que no están por la pereza legislativa, pero es lo que han demostrado. Estos sectores lo que han demostrado es una absoluta pereza legislativa, que cuando se les convoca a trabajar para responder al país por una reforma que la necesita el país, es que las denuncias que están haciendo aquí por reportes de EPS nos dicen que hay EPS reportando pagos de procedimientos de casi un 20.000% de lo que es su precio de referencia. Una colostomía, que un precio de referencia es de 4 millones de pesos, la reportan una EPS por pagarlo de 780 millones de pesos, y a la representante de Cambio Radical le parece que no hay que avanzar en una reforma que busca transparentar las cuentas. Avancemos en la reforma. La relativización y los llaman a probar las cosas. Catherine Jubinao, tiene usted el uso de la palabra. Le ruego referirse al orden del día. Oiga, Catherine Jubinao, se pone bueno esto y no hemos podido llegar a las noticias, pero vamos a escuchar. Ojalá esta vez no vaya a estar vapeando. ¿Se acuerdan cuando estaba vapeando? Estamos esperando que las cámaras ponchen a los representantes que vamos a hablar. Presidente, en referencia al orden del día citado para la sesión de hoy, y que fue citado el día de ayer, yo quiero, presidente, y le ruego me preste atención, cómo usted pudo publicar un orden del día para unas sesiones extraordinarias que no estaban citadas. Y no estaban citadas simple y llanamente porque el supuesto funcionario que las firmó no era funcionario propiamente en el momento en que lo firmó. Usted ayer, presidente, reconoció públicamente en su Twitter que para el día 11 de febrero no se había hecho público el decreto de nombramiento del nuevo ministro del Interior. Luego, si no estaba en firme el nombramiento, no se podía firmar un decreto de sesiones extraordinarias y mucho menos usted podría publicar un orden del día. Aparte de la presunta falsedad documental que muy gravemente ha denunciado la vicepresidenta de la mesa directiva,
mi colega y representante Lina María Garrido, en donde de manera absolutamente increíble, y el país lo tiene que saber, para ayer, 11 de febrero, en el diario oficial no estaba publicado el nombramiento del doctor Gustavo García, y hoy, 12 de febrero, aparece publicado el 10 de febrero. O sea, se devolvieron en el tiempo en la imprenta nacional, retrocedieron el tiempo el gobierno nacional. Obviamente no, y obviamente aquí estamos ante una posible ilegalidad que yo entiendo, presidente, que usted quiere ayudar al gobierno, pero usted no puede ayudar al gobierno obligando al Congreso a cometer ilegalidades como lo estamos cometiendo aquí hoy. Así pues, le quiero decir que el orden del día que usted publicó ayer tampoco es válido, por ende tenía que publicar el orden del día hoy y citar para mañana. Así que me opondré, obviamente, al orden del día. Representante, en tono menor, una claridad pequeña. Yo no traje a ningún congresista de los que está acá hoy sesionando. Y en segundo lugar, el orden del día está firmado por los 3 integrantes de la mesa directiva, no por el presidente únicamente. Eso para dejar esa constancia. La doctora Lina Garrido también firmó el orden del día y el doctor Tovar. Continuemos con las mociones. Tiene el uso de la palabra el representante Mondragón. No la dejó terminar. Vamos otra vez con Mondragón. Alfredo Mondragón se dispone. Alfredo Mondragón. Sí, doctor sí. Mondragón, en discusión el orden del día. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Un circo más que un congreso. Si no está, tiene la palabra el representante Hernán Cadavid. Muy bien, Alfredo Mondragón al parecer no está en el recinto. ¿Y cómo estuvo la cristalita esa? Bueno, mientras tanto, el tema aquí con Alfredo Mondragón sí es claro, es puntual, señores. La hipocresía política de Alfredo Mondragón alcanza su punto máximo. Es que esto es ya increíble. Cuando Doctor aquellos Cadavid, que le ayer ruego, por paralizaban favor, el Congreso con gritos y aplausos, hoy se rasgan las vestiduras exigiendo diligencia Presidente, legislativa. muchas Oiga, gracias. Alfredo Mire, Mondragón, que es yo representante, sí me como todos lo saben, del pregunto pacto histórico, puede o aquel debe que estar un esperando día dijo los muy orgulloso que él pacientes era en Colombia licenciado de de la este calle, Congreso de la porque República, la vida no le ha puntualmente del Gobierno alcanzado para Nacional. ir a Estoy la seguro que universidad, no es ni esto. siquiera ganándose 50 En millones este de momento pesos, que es ya hay de una facto orden de la una Corte Constitucional, no de un nacional. perico de los Oiga, palotes. Alfredo La critica Corte la pereza Constitucional legislativa de los exigiéndole congresistas, al ministro de Salud, que ahí olvidando acaba de que cuando entrar. era Qué oposición bueno que entre, a ver si celebraba aquí nos cada escucha, porque a la obstrucción, Corte no lo ha cada hecho y maniobra la ha dilatoria, desatendido y se ha cada burlado de saboteo ella. parlamentario, que Qué eran bueno que lo exactamente reciban las con mismas aplausos jugaditas cuando que hoy desatiende a la Corte ejerce la Constitucional en sus oposición de mandatos. hoy. Qué bueno que lo Desbarataban el aplauda, quórum, ministro, cuando no se burla de una llegaban, rama del poder público no con votaban un a mandato favor, que urge a todo el hundían sistema de reformas salud sin que usted está debatirlas, dejando de y sangrar. ahora con la reforma a la Qué salud en bueno juego que le exige a aplauden y lo Alfredo abracen Mondragón mientras rapidez, están dejando de tirando escalabrar datos con al mañas aire y que ni artimañas siquiera tiene al cómo sistema de probar. salud ¿A colombiano. Y quién le le quiero cabe en decir, la cabeza que algo lo van a, esta Cámara de algo que vale Representantes 4 millones no lo van a debería estar haber facturando adelantado como una por sesión 280 hasta que millones, no pero es haya que un ¿en cumplimiento dónde está entonces la integral veeduría a que las órdenes de tienen que la hacer Corte los Constitucional gobiernos? en Colombia? Si eso es Pero verdad ¿qué que está puede uno pasando, la esperar falta no si es, los que nos la están gritando responsabilidad no dizque es solamente aperezamiento del que está haciendo legislativo eso, la son responsabilidad los aquí es de la responsables y el falta de rostro del veeduría. sometimiento y arrodillamiento Exigen legislativo? rapidez como si el Congreso ¿Qué es lo que debiera nos ser van a una gritar mera a nosotros oficina de o notaría aperezamiento? de Si aún trámites con al las servicio del convocatorias Ejecutivo. abiertamente Aquí ilegales, no se trata de como lo han eficiencia, sino de explicado aquí los oportunismo compañeros descarado. congresistas, aquí Esa está es la esta doble bancada moral completa, evidente. las La bancadas de democracia oposición. solo les ¿Dónde sirve está el cuando aperezamiento favorece la legislativo? Más gente, bien, pero si es quisiera un este país obstáculo saber cuando impide sus cómo es que son imposiciones. sometidos. Si Ese ayer el arrodillamiento del bloqueo que era nos insulta y resistencia, grita ¿por qué hoy se es pereza? representa y se Esa es la explica de pregunta cómo que han quisiéramos conformado que esta Alfredo mayoría. Mondragón nos Hoy no responda. debería haber sesión Porque a hasta mi que no juicio se la cumpla la respuesta es orden de la simple, la Corte Constitucional. coherencia nunca ha sido una prioridad Tiene la palabra para para una quienes moción de solo orden la entienden el poder vicepresidenta como un segunda de la instrumento Cámara. de conveniencia política. Un Eso minuto. es así de simple, señores. No tiene otra forma. No podemos disfrazarlo de otra forma. Vamos otra vez al Congreso. A ver, está hablando, va a hablar la representante Para Garrido. hacerle una corrección, señor presidente Jaime Raúl Salamanca, le pido que autorice al señor secretario general para que lea lo que radique, en donde le solicito
el retiro de mi firma del orden del día, dada cuenta que lo que esperábamos enmendar al gobierno nacional no lo hizo y precisamente siguió cometiendo más errores y incumpliendo lo que dice la ley. Así el señor ministro encargado diga que es distinta su apreciación. Señor secretario, hágame el favor y certifica, en primer lugar, si la señora vicepresidenta suscribió el orden del día y si radicó posterior a la citación un retiro de la misma. Bueno, para contestar al presidente y a la señora vicepresidenta, lo primero, el día de ayer cuando se circuló el orden del día a la mesa directiva, los dos vicepresidentes autorizaron su firma el día de ayer para la publicación del orden del día que se puso en consideración de los honorables congresistas del día de hoy. Los dos vicepresidentes autorizaron su firma. El día de hoy, 12 de diciembre a las 9:20 de la mañana, la honorable representante Lina María Garrido solicita se retire su firma y dice lo siguiente: de la manera más respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle que sea retirada mi firma del orden del día de la sesión de hoy 12 de febrero del 2025, lo anterior en atención a las supuestas irregularidades que se han logrado establecer por la manipulación del Diario Oficial de Colombia, en donde la fecha de publicación de los decretos 167 y 168 del 2025 no corresponden con el día en que en efecto fueron publicados. Cordialmente, Lina María Garrido Marín. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra para una moción de procedimiento el representante Trián. Vea, señor presidente, queridos colegas, como bien saben ustedes, fui yo autor del acto legislativo que devolvió las sesiones para que iniciaran el 16 de febrero. Ese acto legislativo, en principio, tenía que el primer mes se debaten solamente iniciativas de origen parlamentario, pero luego en el Senado se quitó esto y se dejó que solo quedaba prohibido tramitar actos legislativos y leyes estatutarias. Dicho lo anterior, yo quisiera decirle al gobierno, ¿por qué el afán de convocar en unas extras cuando este proyecto es una ley ordinaria y pudiera iniciar su trámite el 16 de febrero, que es el domingo, y se tramitaría con plenas garantías sin afán? Tiene la palabra el representante Juan Espinal. No lo dejan ni terminar. Presidente. Juan. No va a terminar Triana, presidente, ¿no? Y solicito una ¿Le puedo moción regalar 30 segundos de mi Gracias, tiempo para que gracias. Permítame Juan. administrar el tiempo, doctor Ya Juan, que- con ya todo el que el respeto. presidente no Es se le que, su ocurre. señoría, empecemos bien. Es que no les Él conviene. pidió el que una tiene que moción de empezar bien es usted. Él pidió una moción de procedimiento de 1 minuto. En la discusión del orden del día puede volver a intervenir el doctor Triana, No les si es su conviene voluntad. porque se está hablando Utilice de su que tiempo, serían doctor, 2 días más, y si señores. le 2 sobra el días medio más. minuto, no pasa nada. Listo, entonces son 2 minutos los que nos estaba dando, ¿cierto, presidente? ¿O lo bajo ya 1 minuto y medio? No, 2 minutos, dale, adelante, tranquilo. Ok, presidente, miren, si vamos a hablar de que hay que empezar bien, Jugaditas. pues yo señores. lamento que usted haya empezado mal. A la oposición no le gusta trabajar, no quieren hacer nada y no quieren sesionar. Esas fueron sus palabras anoche, presidente, en un en vivo. Y yo le exijo, presidente, que respete a la oposición. Yo le exijo, presidente, que respete a nuestros votantes. Yo le exijo, presidente, que honre esa silla donde está sentado. Yo pensé que este periodo en cabeza suya iba a ser diferente, pero ya vimos que no. Respete a la oposición y respete la democracia de este país, que aún existe, y que si nos toca cumplir la ley en este Congreso, pues lo vamos a seguir haciendo, presidente, porque aquí hay una ley, que es la ley quinta, que lo rige a usted también. Y mire, presidente, yo lamento que este gobierno, que hoy no tiene gabinete,
que el presidente sale corriendo como un cobarde a Dubái, en vez de estar acá dándole la cara a los ciudadanos del Catatumbo, en vez de estar acá en Colombia diciendo quiénes van a recibir las diferentes carteras, aquí empecemos a debatir una reforma a la salud. Yo lamento que este gobierno le dé la espalda y le tire la puerta en la cara a 199 organizaciones de pacientes que están esperando que el ministro de la Salud ajuste la UPC de acuerdo al auto y a la orden de la Corte Constitucional. Yo lamento, presidente, que este gobierno, que era el gobierno del cambio, se esté convirtiendo y pase a la historia como el gobierno de la presunta corrupción. El escándalo de esta semana no es menor. Y yo no me imagino este escándalo en cabeza de otro presidente. El país estaría en llamas y estaríamos ante un estallido. Simple. Así es como hay que hablar. Bueno, pero mucho se habla de que el presidente Petro se encuentre en Dubái. Ya volvemos al Congreso de la República. Hablemos un poco del viaje del presidente Gustavo Petro. Una vez que en medio de la peor crisis de su gobierno ha decidido embarcarse en un viaje de una semana, señores, una semana a Dubái y a otros países del Medio Oriente. Mientras su gabinete es inexistente, hoy le renuncia a uno de los más cercanos, el señor Alexander López Maya, pero además en el Catatumbo ya vamos con más de 50,000 desplazados. Mientras su administración se tambalea por los escándalos de financiación ilegal y la crisis institucional desatada por el nombramiento de Armando Benedetti, Petro prefiere discutir sobre inteligencia artificial en foros internacionales. Allá donde están los cacaos y los empresarios del mundo, esos que dijo que no iba a visitar en Davos, que no iba a gastar recursos innecesarios viajando a Davos porque no se iba a reunir con ellos. ¿Recuerdan cuando en campaña decía que no lo invitaran a esas reuniones porque no eran de su interés? Aquí lo que tenemos es a un presidente con un discurso plagado de términos grandilocuentes y advertencias apocalípticas sobre el futuro del empleo, dejando en evidencia una desconexión, alarmante con la realidad del país que él gobierna. Falta de respuestas concretas y su huida en un momento crítico refuerzan la imagen de un mandatario más preocupado por la escena global que por resolver los problemas internos. Colombia se hunde en el caos mientras Gustavo Petro se pierde en utopías discursivas. ¿Qué es más urgente? Esto es una pregunta que debería ser retórica. ¿Salvar a Colombia y respaldar a los desplazados del Catatumbo? ¿O salvar la imagen del presidente en el extranjero? Porque al parecer para Gustavo Petro es más urgente salvar su propia imagen. Y eso es lamentable. Marilyn Castillo, entonces. Marilyn Castillo, tienes el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Usted nos pide que nos referamos al orden del día, pero referirnos al orden del día es un sinnúmero de acciones y encadenamiento. Para poder hablar del orden del día tenemos que hablar de la citación a la sesión. Y la citación a la sesión no cumplió con los estándares y la normatividad debida. Pero si nos referimos a la sesión, tenían que convocarla y la convocatoria no se dio. No se dio porque hoy no tenemos un gabinete que respalde una reforma como es la reforma a la salud. No hay gabinete, una renuncia masiva. Hoy no está el presidente de Colombia, pero sí nos obligan, porque es por obligación, no porque se esté cumpliendo con la ley quinta, a asistir a una sesión, a un debate que atenta contra toda la institucionalidad. Señor presidente, te lo escribía, tú eres la representación de nosotros en el Congreso de la República. Tú tienes que ser el garante de los representantes, pero no, aquí el garante no es el presidente, sino
el presidente de la República, que ni siquiera hace presencia en su país hoy. Y respaldo la demanda que hace la representante Lina Garrido, porque tiene evidencias, porque cuando uno demanda, demanda con evidencias. Y ella ha sustentado y tiene claras las evidencias de la irregularidad de esta sesión y de su citación. Entonces, dejémosle claro al país, porque las decisiones que se tomen en estos 2 días, ¿sí serán válidas o serán demandadas por las irregularidades presentadas? No debemos dejarlo a un lado. Y para cerrar, yo también soy parte de la oposición, señor presidente, y trabajo todos los días. Le pido respeto. Gracias. Esta sería la presidente de Colombia. Continúa la discusión, anuncio que se va a cerrar. Tiene la palabra el señor Luz Rodolfo Pastrana Hernández luego de su deceso. Solamente pues. Gracias, presidente. Nada que representante Mondragón. El representante Mondragón, ojalá y me esté escuchando y viendo en este momento. ¿De cuál pereza legislativa está hablando usted, representante? ¿De cuál pereza legislativa cuando aquí está todo el Partido Cambio Radical, está Centro Democrático, están los independientes? Yo veo aquí registro de 152 representantes a la Cámara. Esto no se trata de una pereza legislativa. Esto se trata de legalidad y estamos pidiendo que la mesa directiva entregue lo necesario para saber si en justicia y jurídicamente este orden del día se puede llevar a cabo. No se trata de una pereza legislativa y creo, señor Mondragón, que yo puedo estar trabajando incluso más que usted en territorio. Hay una orden de la Corte Constitucional, una orden que el ministro de Salud ha desatendido. Al ministro de Salud se le pidió, se le exigió corregir la desfinanciación del sistema de la salud y no le importa, como no les importa a los pacientes de Colombia, como desafortunadamente no les interesa a esas personas que están esperando medicamentos, como no les interesa que este sistema de salud se esté yendo al vacío, mientras que hay unos pacientes esperando respuestas de un gobierno indolente que hoy va a estudiar una reforma a la salud que ni siquiera se sabe si es legal esta citación y que pido a la mesa directiva la aclaración debida. Muchas gracias. Gustavo Petro dice anuncio que se va a cerrar la discusión. Tiene la palabra Eduardo Salmón. Medio Oriente a orientarse. No, desiste. Mientras en doctor, su país no hay gabinete, no tiene ¿va a hablar, ministros. doctor Suárez? Oiga, y mientras lo único Suárez. que está haciendo es recibir renuncias de sus funcionarios más presidente, cercanos. Con Hágame mucho el favor, respeto volvamos al por los Congreso. conceptos que se han esgrimido el día de hoy en relación con las presuntas irregularidades para la citación de esta discusión sobre la reforma a la salud. Pedro José Suárez, importante precisar con el mismo respeto que reitero en esta proposición o en esta intervención mía, y es que la existencia de los actos administrativos, señor presidente, como seguramente sus asesores se lo aclararon también, está ligada fundamentalmente la existencia a la vigencia, y la vigencia de los actos administrativos se inicia por regla general a partir del momento de su expedición. No se requiere una publicación del mismo, razón por la cual la propia Corte Constitucional en incontables sentencias también ha reiterado que ni siquiera se requiere el acto de posesión, que es un acto meramente formal y protocolario. Luego basta con que el acto administrativo existiera, como sucedió en este evento, razón por la cual se puede continuar claramente con el trámite de estos debates. Gracias, señor presidente. Recordemos que este es el mismo que estuvo involucrado en un escándalo por... Se cierra la discusión y se abre el registro para votar nominalmente el orden del día. Muy bien. Por solicitud del representante. Se abre el registro para votar el orden del día de la sesión extraordinaria de hoy miércoles. Muy bien, mientras se vota el orden del día, vamos a avanzar por aquí. Una de las noticias más importantes del día es precisamente la renuncia del director de Planeación Nacional, el señor Alexander López, ese que dijo el día de su posesión
que lo habían puesto en un cargo donde la matemática era imprescindible y él de matemática no sabía mucho, pero que iba a comprometerse a estudiar. Y a Hernando Guida vota sí. Ahí lo estoy parafraseando un poco, Jorge pero bueno, Selchar vota el sí, gobierno de Gustavo Petro se Álvaro desmorona Rueda como un vota sí. castillo de naipes, señores. Pero ojo, porque así mismo se va a parar y aquí lo que nos están haciendo es toda una jugadita para mesurar un poquito el gobierno y el gabinete, hacer acuerdos por debajo de la mesa y lograr que estas reformas como la que se está discutiendo hoy de manera irregular en el Congreso de la República terminen pasando a pupitrazo. Así de sencillo. La renuncia de Alexander López es irrevocable. Silvio quien hasta Carrasquilla hoy fuera vota sí. director de Planeación Nacional, Andrés es solo el último episodio de un caos institucional imparable. Fernando Hoy Niño, hace una vota sí. semana, a esta hora, Mauricio en nuestro Cuellar, programa estábamos también, vota como sí. hoy, transmitiendo Sabaraín, el Consejo vota de sí. Ministros ¿Quién por ganó? pedazos, una vez que, como siempre, Corregimos, teníamos también Armando las Sabaraín noticias vota del no. día para opinar sobre El orden del día. Oiga, Alexander, quien inicialmente Hermes respaldó Pete a vota Francia sí. Márquez antes de sumarse a la campaña Luis de Eduardo Petro, Díaz vota se no. va en medio de tensiones evidentes. Se con retira el voto presidente, manual de Fernando en medio Niño, de votó un de manera respaldo digital. precisamente a Francia Márquez, que Héctor fue la Chaparro primera vota en sí. alzar la Vallejo voz hace vota una semana. sí. Su salida no es un hecho aislado. Oiga, ministros clave también han abandonado el barco. Dorina No podemos olvidar Hernández a la vota ministra sí. de Trabajo del Partido Comunista. También su renuncia Carlos de manera Ardila irrevocable. vota sí. Todo esto demostrando que el Ejecutivo no solo carece de cohesión, sino que opera bajo una lógica de purgas internas, donde la lealtad ciega primero sobre la eficiencia. Mientras Petro pasea por el ¿Ya hay Medio decisión, Oriente señor porque secretario? está un poco desorientado, Alejandro con discursos Martínez vota grandilocuentes sí. sobre el Ya. futuro. Daniel El Restrepo presente vota de sí. Colombia es un desorden Camilo absoluto. Ávila vota sí. El desmoronamiento Álvaro de su Londoño gabinete es vota un sí. síntoma de algo mayor. Un gobierno sin rumbo, incapaz Por de favor, gobernar recoja los últimos y votos. atrapado Juan en Manuel su propia Cortés red de vota contradicciones. sí. Y cierro con esto, John señores. Freddy La pregunta Valencia del día vota es sí. si Petro se va a John quedar Freddy con Augusto Núñez Rodríguez, vota que todavía es el director de la UNP, Gerson y lo único Montaño que ha hecho vota durante sí. la última semana es Marián denunciar Perdomo vota sí. los presuntos vínculos entre Benedetti y Heráclito Papá Landines Pitufo vota y sí. con Benedetti al mismo tiempo. ¿Será que Petro se va a quedar con los dos? ¿Con Augusto Rodríguez y con Benedetti? Esa Registro, pregunta señor termina secretario. siendo muy interesante. David Racero. No sin concluir Ya que votó de manera Alexander digital. López, Allá atrás, el que ¿quién? acaba de Juan renunciar, Carlos Vargas es vota el más sí. petrista que quedaba dentro del gabinete. Gabriel Becerra vota. El gobierno de Petro atraviesa, Gabriel señores, Becerra. así ellos lo nieguen. Aquí no necesitamos que lo acepten. Ya votó Lo que de manera necesitamos es que digital. la mayoría del país lo Alfredo vea. Mondragón vota Porque, sí. ojo, ellos Cierre el no registro, son la Se señor mayoría. cierra el registro y el resultado Ellos del siguiente. llegaron allá con unas alianzas y Por el sí han coaliciones votado que ya no manualmente tienen. los siguientes De representantes. manera que ese 30% Hernando que ellos Guida discuten Ponce. entre ellos, pues eso no nos Jorge interesa. Sercharo. Lo que nos interesa es el 70% Álvaro que no necesariamente Leonel está. Rueda Caballero. Las renuncias masivas evidencian fracturas irreparables. Andrés dentro de la Cancimansi. administración. Petro castiga la Gildardo disidencia y privilegia la sumisión Ahmed sobre la Escaf. competencia. Privilegia Libardo la Cruz. sumisión de Armando Benedetti y de Laura Silvio Sanabria. José Carrasquilla. El país, señores, se enfrenta Mauricio en medio Cuellar. de esta administración Hermes Evelio un vacío de poder, mientras Héctor el David presidente Chaparro. Petro hace lo Se que retira el tanto le voto manual de criticaba a Duque: Hermes Pete porque lo hizo de manera viajar por el electrónica. mundo mientras su Héctor país David está en Chaparro. llamas. Un gobierno que devora a los suyos es Carlos un gobierno Vallejo. condenado al fracaso. Dorina La Hernández. renuncia de Alexander López es otra ¿Quién? prueba del desastre. Se que retira el vive en voto Palacio, manual de Carlos Vallejo donde la porque lo hizo improvisación y la electrónicamente. desconfianza Dorina han Hernández Palomino. desplazado cualquier atisbo de estabilidad. Carlos Ardila. La realidad es que Petro gobierna Alejandro como un emperador Martínez. caprichoso, rodeado de Daniel aduladores Restrepo. y paranoico ante cualquier atisbo Camilo de Ávila. autonomía en su equipo. Él dice que Se es retira el que voto esa manual de izquierda Daniel sectaria Restrepo porque lo hizo de seguramente manera es la que le está electrónica. tratando de hacer el golpe. La desbandada Camilo de Ávila. ministros y altos funcionarios no es casualidad, Álvaro es la Mauricio consecuencia Londoño. natural de un régimen Juan donde la Manuel traición se Cortés. castiga con la exclusión y la lealtad se John compra Freddy con Valencia. silencio.
como claramente hay ahí Gerson, el pacto del silencio, Lisímaco, Armando Benedetti, y los que quedan en el Montaño, gabinete y Petro. Mientras Merian el país se Perdomo, hunde en el desgobierno, su líder sigue Heráclito ocupado en Landines, fantasías globalistas, Juan Carlos Vargas, incapaz de controlar y la debacle que él mismo Alfredo provocó. Mondragón. Colombia está sin gobierno, así como lo han reconocido algunos de la izquierda. Para un Está a total la de deriva, 23 votos manuales con un por presidente ausente el y una administración sí, que se desmorona 70 ante votos los ojos electrónicos. de todos. Vamos a ver Para un total cómo, de 93 cómo votos avanza por la el votación sí. en el Por el Congreso. no han votado Tenemos para manualmente informar que Armando gana el Sabaraí, sí, se aprueba el orden del día al John parecer, Freddy con Núñez, 70 votos por el sí, Luis 19 Eduardo por Díaz el no. Mateus. Recuerden que la Cámara de Para un total Representantes de 3 siempre votos a lo largo de manuales este gobierno ha por sido la el notaría no, de Petro. 19 votos electrónicos para un total de 22 votos por el no. Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día. Vamos a darle desarrollo al mismo. Sí, una constancia, si me lo permite, presidente. Sí, señor, dale. Presidente, a las 5:42 de la tarde, una constancia que suscribe Andrés Forero, vocero del Centro Democrático, John Pérez, vocero de Cambio Radical. Los miembros de los partidos declarados en oposición dejamos constancia que no votaremos el orden del día de la sesión de hoy, 12 de febrero del 2025, por considerar ilegal y sin requisitos legales. Ha sido entonces aprobado el orden del día. Démosle desarrollo al mismo, por Presidente. favor, señor secretario. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Muy bien, y vamos avanzando con las noticias porque tenemos la confesión del catalán. Oiga, Javier Vendrell reconoce que recibió dinero de alias Papá Pitufo. Papá Pitufo le paga es a los petristas, porque aquí hay algunos diciendo que cuánto estaré recibiendo yo de Papá Pitufo. Por fortuna, lo único que yo no necesito, escuchen bien, lo único que yo no necesito es así que no, a mí no me está pagando ni Papá Pitufo, ni Mamá Pitufa, ni nada que se parezca, ni Godzilla, ni nada parecido, si estamos hablando de caricatura. El que la entendió para la campaña de Petro y anuncia que seguirá trabajando para el cambio. Lo que necesitamos es investigar quién es Javier Vendrell en España, porque no es que lo quieran mucho. Por el momento sabemos que Javier Vendrell ya no es ni catalán ni español, sino colombiano, ¿cierto? Porque Petro lo nacionalizó por la puerta de atrás. Tanto venezolano que ha trabajado de sol a sol en Colombia y que lleva años esperando la nacionalidad para que llegue el señor Javier Vendrell y lo nacionalicen por la puerta de atrás sin presentar el examen de conocimiento en Constitución colombiana. Examen que hubiera perdido de facto. No se había nacionalizado y ya estaba cometiendo el primer delito. Recibirle dinero a un bandido para una campaña política. Oiga, la confesión de Javier Vendrell sobre los 500 millones de pesos recibidos de alias Pitufo es un golpe demoledor para el gobierno de Venezuela. El escándalo de financiación ilegal de campañas alcanza nuevas dimensiones y las explicaciones del asesor catalán no hacen más que generar dudas. Oiga, como decían por ahí, no aclare que oscurece. No aclare que oscurece porque lo único que está haciéndole es más daño al gobierno que dice defender y respaldar. Dice que intentó legalizar el dinero, pero ¿cómo se va a legalizar un dinero que viene de dudosa negocios sustanciados por la presidencia? Si es que acaso no le habían dicho al señor que el dinero ilegal no se puede legalizar. Señor presidente. Agotado el orden del día, se levanta es la que sesión. no les digo que lo que hace es hacerle más daño al gobierno. Buenas tardes. Que por favor alguno de los asesores de Petro, si es que los tiene, con las buenas le digan al señor Javier Vendrell que es mejor que se quede callado y que no hable. ¿Cómo así que intentó legalizar el dinero si es que eso no se puede? Y tampoco especifica cómo fue ese intento.
pero además no ofrecen pruebas claras de la devolución. O sea, todos dicen que el dinero se devolvió, pero no hay evidencia de que en efecto se haya devuelto. El gobierno del cambio. Todos coinciden con que entraron 500 millones de pesos, pero no hay evidencia de que se haya devuelto 500 millones de pesos. Y lo importante aquí, lo más importante de todo es mencionar que este escándalo estalló desde adentro del petrismo. Las denuncias las hace Augusto Rodríguez, que es funcionario del gobierno, hoy dirigiendo a la UNP, la Unidad Nacional de Protección. El mismo que, entre otras cosas, ayer hizo confesiones diciendo que no está aburrido con su vida y que no piensa suicidarse ni nada que se parezca. Que por favor, si alguien va si le llega a pasar algo, pues que no vayamos a creer, perdón, que en efecto se quería suicidar. Así estamos, lo están lapidando a él, pero también están lapidando a María Jimena Duzán, que era una de las permítanme aquí, no, aquí estamos bien, que era una de las consentidas del petrismo. Arturo, me imagino que ya se escucha bien. Se suponía que habíamos silenciado el himno para los que me estaban escuchando ahí. Hubo un problema ahí de conexión, pero ya quitamos la transmisión, que entre otras cosas se suspendió la transmisión en la cámara. Así que no especifica cómo trató de legalizar el dinero, un dinero que era ilegal, un dinero que era turbio, pero tampoco muestran evidencia de que se haya devuelto el dinero. Hay evidencias de que entraron 500 millones porque todos coinciden en la misma versión, pero no hay cómo demostrar que sí se devolvieron 500 millones. Así publiquen el video. En el video no vamos a poder evidenciar que en efecto se hayan devuelto 500 millones de pesos. Eso es así de simple. Aquí no nos van a venir. Este es el mismo caso. Yo coincido con el señor Aurelio Suárez. Este es el inicio del proceso 8000 de Gustavo Petro. Pero además, esta parece la repetición de esos videos de Gustavo Petro de hace unos años, recibiendo dinero en efectivo en unas bolsas de basura. ¿Lo recuerdan? Que algunos dicen que salió limpio del proceso. No, el proceso prescribió. Lo llevaron a la prescripción, así como quiere Álvaro Uribe llevar su proceso a la prescripción. Pero celebran que Petro haya llevado el proceso de él a la prescripción y hoy tenemos a la hipocresía que hay dentro del petrismo, encabezada por el señor Iván Cepeda, criticando porque la defensa de Álvaro Uribe está jugando como la ley se lo permite para alargar el proceso y llevarlo a prescripción si su defensa no es exitosa. Pero es que son las leguleyadas que nos permite la ley y obviamente si nosotros estamos sentados en el banquillo, pues vamos a hacer uso de la ley. Así de sencillo, como lo está haciendo Nicolás Petro y como lo está haciendo el ministro Jaramillo para desacatar las órdenes judiciales. Pero aquí tenemos a Iván Cepeda diciendo que le parece el colmo que la defensa de Uribe esté haciendo lo que hizo. Como si sus cercanos no hicieran lo mismo. A mí me parece el colmo es que la ley en Colombia sea tan laxa con los bandidos. Y que los bandidos salgan bien librados siempre y cuando tengan plata para pagar un buen abogado. Porque hay otros por menos en la cárcel, ¿pero por qué? Porque no tenían plata para pagar un buen abogado. Y esa es la hipocresía que nos gobierna, señores. Esa es la hipocresía que nos gobierna. La sombra de la corrupción se cierne sobre la Casa de Nariño. Nos habían dicho que con Petro iba a cesar la horrible noche y eso también era mentira. Y en vez de esclarecer los hechos, el oficialismo se sumerge en contradicciones y ataques internos. Pero eso sí, mientras todo esto sucede, Gustavo Petro sigue sin dar respuestas contundentes y sigue paseando por el mundo con dineros públicos, señores, con nuestros dineros. Refugiándose, eso sí, en discursos grandilocuentes de 20 minutos
que ocultan la crisis institucional que su gobierno vive. Él lo que quiere es viajar por el mundo para que la gente crea que Colombia está de maravilla, mientras Colombia está implosionando. Como no lo hacía desde hace muchos años. Las cosas que hemos visto en Colombia en los últimos meses no se veían desde finales de los 90. Eso por encima de lo que cualquiera quiera venir a decir. Aquí no estamos contra la opinión de nadie. Pero la inseguridad que estamos viendo y la cantidad de desplazados que tenemos hoy en el Catatumbo, tienen razón ustedes, señores. Estoy diciendo mentiras. Porque la cantidad de desplazados que tenemos hoy en el Catatumbo no se habían visto en la historia de Colombia. No se habían visto en la historia de Colombia. No habíamos tenido un episodio que nos dejara como resultado 50,000 desplazados. Y eso pues que es la cifra registrada de manera legal. Es la cifra registrada. Puede ser más, no puede ser menos, porque eso es lo que está registrado en las instituciones. Son cifras oficiales. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede gobernar quien ha llegado al poder con dineros oscuros de oscuros intereses? La respuesta la tenía Sergio Fajardo. El que roba para llegar, llega para robar, como lo hemos visto en la unidad de gestión del riesgo a través de Olmedo López. Y no se les olvide que ayer la señora Paula Bolívar de la W, si no estoy mal, o de Blue Radio, de la W, estoy casi seguro que es Paula, pero Paula Bolívar al fin y al cabo hizo otra denuncia de la unidad de gestión del riesgo. Y no se les olvide que fue Paula Bolívar la que denunció el caso de Olmedo López, que terminó en el escándalo de corrupción más grande de la década hasta el momento. Porque mientras gobierne Petro, pues cada día nos podemos sorprender más. La legalidad, la transparencia y la ética bajo este gobierno, como nos lo explicó ya el cónsul Sebastián Guanúmen, han corrido la línea, pero al abismo, porque este gobierno se está desmoronando. No se les olvide que previo a esto hablamos de la renuncia de uno de los más petristas, el señor Alexander López. Renunció a Planeación Nacional. Algo que, bueno, la semana pasada estaban muy enojados él y Petro. Inclusive Petro le dijo que si estaba en campaña era mejor que se saliera. El señor respondió que él no estaba en ninguna campaña. Y bueno, al parecer, pues sí terminó estando en campaña, porque pues vemos que hoy pasó su renuncia irrevocable, que es muy diferente a una renuncia protocolaria, que fue lo que Gustavo Petro le solicitó a todo su gabinete. Oiga, pero como si fuera poco, el escándalo del contrabando en el puerto de Barranquilla alcanza nuevas alturas con la revelación de Andrés Zidárraga. Recordemos que Andrés Zidárraga sería secretario de Transparencia y dijo que un expresidente del Senado y un coronel de la policía estarían implicados con Papá Pitufo en el manejo de contrabando desde el puerto de Barranquilla. Entonces sí, claro, yo les concedo la razón cuando me dicen que Papá Pitufo viene delinquiendo desde hace muchos años. Pero es que eso ya lo sabíamos. Y aquí nos prometieron que las cosas iban a ser diferentes. Aquí nos prometieron que no íbamos a tener más agroingreso seguro. Aquí nos prometieron que no se le iba a robar más a los niños, porque llegaron alegando el robo del internet en el gobierno pasado. Y resulta que en este llegaron a robársele el agua a los niños de La Guajira. Entonces pretenden defender algo que está pasando, que ha pasado siempre y que está muy mal que pase, con la falacia de que eso pasaba antes. No, pues cuéntenme algo que no sepamos. Es que ustedes dijeron que eran el cambio, señores. Recuerden que dijeron que en mi gobierno no iba a haber corrupción, pero además que en 3 meses se entregaba el ELN.
Y además que en este gobierno no iba a haber reforma tributaria porque ellos no se iban a robar el dinero y si el dinero no se lo robaban, entonces el dinero alcanzaba. Y ahora utilizan las mismas estrategias que utilizaron para llegar: agroingreso seguro, los falsos positivos, el robo del Ministerio de las TIC, Odebrecht y demás, ya no para una nueva campaña, sino para decir que lo de antes era peor que lo de ahora. Calculen ustedes el cinismo, calculen ustedes la hipocresía de unos tipos que ante lo indefendible lo que hacen es sacar el retrovisor. Primero porque no tienen nada, no tienen datos para mostrar que este gobierno lo esté haciendo bien. Y segundo, porque no tienen cómo defender. Es que el que es corrupto, la rata huele a rata en Cali o en Buenaventura. La rata huele a rata en New York o en Bogotá. Rata es rata. Patee con la izquierda o patee con la derecha. Rata es rata. Corrupto es corrupto. No importa si patea con la izquierda, patea con la derecha o como Petro patea con las dos. Bueno, esto lo digo porque en el Consejo de Ministros la confesión de Petro es que él no es de izquierda porque la izquierda es sectaria. Entonces, mi conclusión es que Petro patea con las dos. Ya ustedes llévenlo a los planos que lo quieran llevar. Yo solamente ofrezco conclusiones en el escenario político. Entonces, el escándalo del contrabando en el puerto de Barranquilla alcanza nuevas alturas con la revelación de Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia, quien señala a un expresidente del Senado y a un coronel de la policía como cómplices de alias Papá Pitufo. Lo que debería ser un Estado que combate el crimen es en la realidad un aparato corroído hasta la médula, donde políticos y altos mandos policiales han convertido el contrabando en su propio negocio. No vaya a ser y por esto haya renunciado el director de la policía. Recuerden que el señor Salamanca, si no me falla la memoria, que ese sea el apellido, por favor me corrigen si estoy equivocado, renunció el día de antier. Y no precisamente renunció por el Consejo de Ministros. Todavía no sabemos por qué renunció. Esto no se trata de una simple infiltración criminal. El crimen y el poder se han fusionado en un sistema donde las instituciones no solo fallan, sino que trabajan activamente para proteger a los delincuentes. Sí, también en el gobierno del cambio. Antes, ahora, y de nosotros depende que pase lo mismo en el futuro. Solo de nosotros. Esperemos que para el futuro, dentro de un año, estemos escogiendo gente que no tenga recorrido político. Es que aquí nos metieron los dedos a la boca. Bueno, se los metieron a los que votaron por no voy a dar un adjetivo, se los dejo a ustedes. Le metieron los dedos a la boca a los que votaron por Gustavo Petro. Yo por fortuna no voté por él. Y yo sí cometí un error, haber votado en blanco. Tenía que haber votado por el que no era Petro, sin importar quién fuera. Porque si de algo estoy seguro es que con ninguno hubiera sido peor que con Petro. De eso estamos seguros. Entonces sí, mea culpa. Me disculpo por haber sido en su momento tibio y haber votado en blanco. Eso no va a volver a pasar. Al toro no lo capan dos veces, como dicen por ahí. Así de sencillo. Al toro no lo capan dos veces. Pero sí les metieron los dedos a la boca haciéndoles creer que el pacto histórico era renovación y que era gente nueva. Oiga, el pacto histórico está lleno de amiguitos, gente que corre la línea de ética, delfines, puros hijos de guerrilleros y de bandidos como las Pizarro. Yo no estoy diciendo que las Pizarro no tengo nada en contra de las Pizarro, pero que son hijas de un bandido, eso nadie lo va a negar. Bueno, hay quienes dicen que era un ideólogo y que no era un bandido. Eso ya no es ni discutible, pero la opinión de cada quien es muy respetable. Y así por el estilo, si vamos y revisamos uno por uno los nombres y los integrantes del pacto histórico,
son poquitos los que se salvan. Y de pronto los que se salvan vienen recomendados, como la señora Irene Vélez. Y cuando nos vamos a revisar el Ejecutivo, nos damos cuenta que todo el M19 está en el Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la gente nueva? ¿Cuál es que este era el gobierno de los jóvenes? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está el gobierno de los jóvenes? Y si nos vamos para atrás, nos hacían lo mismo, pero con el paramilitarismo. Entonces, pasamos de unos que criticaban a los gobiernos de los paramilitares, pero aplauden a los gobiernos de los guerrilleros. Y hoy defienden al gobierno de los guerrilleros que porque antes teníamos a los paras. Y estamos entre los que antes defendían algunos paras y hoy atacan a que la guerrilla gobierne. Y en cambio hay otros que antes criticábamos lo de antes y hoy criticamos con mayor contundencia lo de ahora. Por dos razones. Primero, porque aquí somos de derecha y se le hace seguimiento y control a la izquierda para demostrar que no hay coherencia. Y segundo, porque los que hoy gobiernan prometieron que iba a haber cambio y que esto no iba a volverle a pasar a Colombia. Entonces, claro que estamos en un conflicto muy grande y es entonces a quién vamos a elegir. Eso se lo dejo a cada uno. Hay que hacer seguimiento, hay que revisar. Eso sí, mi consejo, yo no voy a decir por quién votar porque yo no estoy aquí para eso. Nunca, nunca en 12 años que llevo haciendo contenido político podrá decir alguien que yo he recomendado votar por fulanito o por fulanita. Nunca. Lo que sí he recomendado hasta el cansancio es por quién no votar. Y mi recomendación es no votar por cualquiera que huela a Petro o por cualquiera que en su defecto haya traicionado el mandato que les dimos en las urnas de hacer oposición y hayan apoyado los proyectos de Petro. Eso es lo que yo recomiendo de por quién no votar. Sin embargo, cada quien decide por quién votar porque yo ahí no tengo velas en el entierro. Mientras todo esto sucede, las promesas de cambio quedan enterradas bajo toneladas de corrupción, bajo la escombrera no de cadáveres, sino la escombrera de corrupción. Eso es lo que tenemos. Por eso les gusta tanto la palabra escombrera, porque el Colombia, bajo el mando de Gustavo Petro y su séquito, está sumido en una escombrera de corrupción. En eso está sumido, en una escombrera de corrupción. Eso para que luego no digan que es que aquí no hablamos de la escombrera, pero claro que hablamos de la escombrera, pero la escombrera de corrupción, porque de esa escombrera que quieren que hablemos, hemos hablado cuando ha sido noticia. Hemos inclusive recogido testimonios y ahí están los videos para que vayan, los vean, me insulten, los comenten, hagan lo que mejor saben, insultarme, porque no les da para más. No me conocen, pero son felices insultándome y yo soy feliz recibiendo los insultos porque cualquier interacción en mis perfiles ayuda para que mis videos tengan mejor reconocimiento y tengan mayor alcance. Entonces, insúltenme, hablen bien de mí, hablen mal de mí, pero hablen. Esa, entre otras cosas, es una de las máximas que aplica Gustavo Petro. Vamos a tener que copiarle algunas de sus estrategias de comunicación, porque para eso, hay que decirlo, se tiene confianza. Los discursos vacíos no pueden ocultar la realidad de la izquierda en Colombia. La impunidad es la única política que realmente le ha funcionado a este gobierno. Y por supuesto la descomposición total, no la paz total, la descomposición total. Y por último, cerramos con la noticia de la representante Lira María Garrido. La denuncia de esta congresista revela que lo que ya muchos sospechábamos, la legalidad y el orden institucional han sido reducidos a meros obstáculos para un gobierno que solo busca imponer su voluntad.
La publicación retroactiva del decreto 0167, nombrando a Gustavo García como ministro del Interior en reemplazo del salido Cristo, es un intento burdo de manipulación del diario oficial para justificar una convocatoria a sesiones extraordinarias que en su origen fue completamente ilegal. Pero ¿cómo así además que citan a sesiones extraordinarias para empezar hoy miércoles, cuando se supone que las sesiones ordinarias empiezan el próximo domingo? Pero ¿cuál es el afán de aprobar la reforma a la salud a pupitazo? ¿Por qué no esperar hasta el domingo si es que la diferencia son 2 o 3 días? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta presión? Esas son las preguntas que nos deberíamos hacer, señores. Porque es que bien lo decía un representante a la Cámara al inicio del programa. Podemos perfectamente, sin incurrir en leguleyadas, esperar hasta el domingo para empezar a debatir cómo se debe, con la altura que se debe debatir. Pero no, estos señores que hoy gobiernan están gobernando con las mismas prácticas corruptas que tanto criticaron. La misma mermelada corrupta que tanto le criticaron a Juan Manuel Santos. La misma impunidad que tanto le criticaron al señor Álvaro Uribe Vélez. Ellos lo están aplicando todo al pie de la letra. Eso sí, al otro bando. Porque es que bandido es bandido sin importar si patea con la izquierda o con la derecha. Al fin y al cabo es bandido. Y por supuesto, pues aquí hay unos bandidos que eligieron a Petro, que de hecho están sentados con él en el Congreso, o estuvieron sentados con él en el Congreso mientras él utilizaba la curul del Senado para hacer campaña para la presidencia en 2022, y hoy critica que otros funcionarios y congresistas estén utilizando su posición para hacer campaña para 2026. Pero es que es un desacierto desde que empieza hasta que termina. Si es que Petro empezó su campaña a la presidencia el 7 de agosto de 2018 y la terminó en mayo de 2022 cuando fue la primera vuelta presidencial. Utilizó la curul en el Senado y los recursos públicos que tenía para viajar por todo Colombia, adicional pues a los discursos que le pusieron los mafiosos, los que confesó su hijo y ahora los que confesó papá Pitufo, para hacer campaña mientras era congresista de la República. Y él, ni corto ni perezoso, hoy le critica eso a los que están haciendo lo mismo. Pero es que si él lo hizo era porque la ley lo permitía. Lo que pasa es que él quiere que la ley se lo permita a ellos y no a él. A él, perdón, y no a ellos. Y eso no va a pasar, señores. La ley es para todos. Se cayó el nombramiento del concejal Upegui en Medellín y se cayó por cosas similares, por formas, el nombramiento del concejal Oviedo en Bogotá. Pero es que la ley es para todos. Lo que pasa es que aquí hay unos poderosos de lado y lado que creen que la ley solo aplica para unos y para otros no. Entonces celebran la impunidad cuando les favorece. Celebran las dilaciones cuando les favorece. Pero cuando no les favorece, entonces salen a los medios a atacar a los que hacen el uso del derecho para beneficio de sus procesos judiciales. Y esa es la hipocresía que los caracteriza. Miren, las denuncias de la congresista Lina María Garrido no son un simple error administrativo, son una violación flagrante del debido proceso. Una prueba más del desprecio absoluto que tiene el gobierno de Gustavo Petro por la legalidad. Mientras se llenan la boca con discursos sobre democracia, actúan en la sombra con una maquinaria que reescribe la ley a su conveniencia. Y asimismo la historia.
quieren que se cuente la historia como ellos la cuentan y no como la cuentan las diversas voces que tienen el derecho a contarla. Porque es que la historia no es para que la narre una sola persona. La respuesta no puede ser el silencio, señores. Si este abuso no se detiene, lo que sigue en la institucionalización es el fraude como norma de gobierno. Y por eso no podemos callar frente a estas cosas. No podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo. Es que es simple, la fórmula es simple. Uno quisiera que hubiese un congresista del Centro Democrático que se lanzara a presidente. Hay 4 precandidatos, Lulo, hay 4 precandidatos en el Centro Democrático y precandidatas, pero entiendo que todavía faltarían unos meses para que nos demos cuenta cuál va a ser el candidato por ese lado. Miren, la verdad es que hay muchos candidatos, tanto de oposición como de gobierno. Las renuncias de la mayoría de estos personajes del Ejecutivo que están saliendo del gobierno después del Consejo de Ministros, muchas de ellas reconocido por ellos mismos es porque van a hacer política. Entonces, no, las elecciones no están fáciles. Ellos tienen la chequera, ellos tienen la plata. Gustavo Bolívar, por ejemplo, todos sabemos que va a ser candidato a algo, pero lo que está haciendo es agotando los términos hasta el último día que la ley lo obliga a renunciar. Y mientras tanto, pues chévere, está viajando por el país con recursos públicos, echándose flores porque está inaugurando obras que ni siquiera son de su autoría, sino que venían de atrás y a él le tocó la inauguración. Otras que tal vez sí sean de su autoría, porque pues no vamos a decir que él no está haciendo su trabajo. Yo no soy quien para decir si lo está haciendo o no, pero sí soy quien para decir que no está siendo transparente, porque muchas de las cosas que está celebrando es porque a él le tocó la foto, no porque haya trabajado para eso. Entonces, así aquí tenemos muchos precandidatos y también tenemos muchos ciudadanos que están apretando culo, como se dice vulgarmente, para que no los condenen. Lo que pasa es que hay unos que miran la paja en el ojo ajeno. Aquí solamente hay uno solo. Y esto digan lo que digan. Hay uno solo que es un delincuente confeso y se llama Nicolás Petro Burgos, porque el país reconoció y el país conoció, perdón, los delitos que cometió porque los confesó bajo la gravedad de juramento ante la fiscalía. Y hay otros de lado y lado a los que se les acusa y ellos están haciendo uso del debido proceso y están haciendo uso del derecho a la defensa y son inocentes hasta que el juez o la juez diga lo contrario. Podríamos nombrar, por ejemplo, al ministro Velasco, petrista, o al señor Álvaro Uribe Vélez. Claro, los podríamos nombrar a los dos. Podríamos nombrar al señor Iván Name y otra vez Álvaro Uribe Vélez, ya que les gusta tanto. Pero hay uno solo que es un delincuente confeso y se llama Nicolás Petro Burgos. Yo solo me atrevo a llamarlo a él delincuente confeso porque él confesó sus delitos. Y ayer escuchamos a la fiscalía como nos contaba que había recibido en efecto dineros del narcotráfico. Y de los otros procesos judiciales, pues siempre hablaré de presunción, porque pues es que así aquí algunos desde la ignorancia, unos con poder como Petro y otros ciudadanos de a pie como yo, se quieran creer jueces para decir que Uribe o Velasco son culpables. No, yo no. Yo me reservo esa celebración porque cada que un político caiga culpable lo voy a celebrar como celebré lo de Ciro Ramírez, como celebré lo de los Moreno en su momento y así como celebré lo de Mario Castaño en su momento. Cada que una rata política caiga culpable de donde caiga, hay que celebrarlo, porque eso indica que se hizo justicia, señores.
A mí no me importa de qué partido son. Aquí celebramos la caída de Ciro Ramírez. La celebramos con ustedes. Algunos me habrán dejado de seguir. Bueno, yo no estoy aquí para ganar seguidores. Pero la celebramos. Así como voy a celebrar cada que caiga un corrupto o cada que se compruebe que una persona de corbata que se pasea por los edificios institucionales del país se gradúa como delincuente. Lo vamos a celebrar. Pero ojo, vamos despacio. Yo sé que hay algunos que se muerden la lengua, pero vamos despacio, porque es que no se puede celebrar hasta que no sea el juez el que emita la condena. Aquí también celebramos el día que el señor Carlos Alberto Maya, exalcalde de Pereira, fue enviado a la cárcel La 40 por la obra de los colibríes en Pereira. Pero esperamos hasta el día en que fue enviado a la cárcel e inclusive compartimos el video de cuando con una maletica entraba a la cárcel. Porque es que no puede ser que lleguen a la política siendo ciudadanos de clase media y salgan como magnates, como si de verdad la política en la transparencia salarial diera tanta plata. Eso no pasa, señores. Luego vamos a celebrar cada que un bandido de estos salga culpable, sea de apellido Petro o sea de apellido Uribe. Y si salen absueltos, pues bueno, celebraremos que la justicia hizo lo propio, porque es que aquí somos positivistas. Aquí solo vamos con lo que diga el derecho positivo, o sea, el derecho en el papel. Aquí no vamos con lo que diga el derecho ideológico, lo que cada quien cree que el derecho debe decir. No, aquí tenemos una ley y la ley hay que cumplirla como está en el papel. Así es como está y así es como la cumplimos. Entonces, los fallos de los jueces, sea cual sea, beneficien a la corriente política que nosotros representemos o no, son los que hay que cumplir y es con los que hay que ir. Yo también quisiera que Nicolás Petro ya estuviera tras las rejas, pero por supuesto. Y no solo Nicolás Petro, sino todos los que hayan participado en el robo de agua a los niños de La Guajira. Y esos bandidos de las FARC que están en el Congreso, ojalá también hubieran pagado y no hubiera tanta impunidad. Yo también quisiera eso, pero pues la ley es la ley. Como dice el dicho, la ley es dura, pero es la ley. Y punto. Entonces, les repito, de todos los casos que están abiertos en juicio, solo hay uno que es un delincuente confeso y se llama Nicolás Petro Burgos, hijo del actual presidente de Colombia. Y es un delincuente confeso porque él, bajo la gravedad de juramento, confesó ante la fiscalía sus delitos. Y no solo eso, confesó que su padre, Gustavo Petro, sí sabía de los ingresos de dinero sucios a la campaña. Meses después nos damos cuenta que Petro sí sabía, pero los mandó a devolver. Oiga, venga, valórenle a Gustavo Petro la creatividad. Es que él sabía, o sea, primero dice que se reunió con él en un hotel y se lo presentaron como un comerciante de San Andresito, pero no sabía quién era. El zar de la corrupción. Un tipo que viene delinquiendo y viene poniendo gobiernos desde la época de Pablo Escobar y me van a decir que Petro no sabía. Oiga, el mismo que dijo que en su gobierno las cosas no iban a pasar a sus espaldas y se reía de los que decían, fue a mis espaldas. ¿O de qué me hablas, viejo? O me acabo de enterar.
Hasta hace unas horas era el presidente de Yo no lo crié. No, ahora es el presidente de me lo presentaron como un comerciante de San Andresito y yo no sabía que era el zar de la corrupción. Ah, pero inmediatamente me di cuenta que era el zar de la corrupción, pues mandé a devolver el dinero y además a que una cámara oculta grabara el video de la devolución, como si la opinión pública pudiera constatar en un video que se están devolviendo 500 millones contantes y sonantes. Oiga, es que esa gente que sigue a Petro, pues si Petro se atrevió a decir que el centro político era una cantidad de brutos, así hoy haya terminado nombrando a uno de esos de centro ministro de Trabajo, pues, está nombrando a un bruto en el ministro del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, perdón, porque eso fue lo que él dijo hace unos días, 2 o 3 días, dijo que el centro eran unos brutos. Entonces, hoy podríamos decir que los que siguen a Petro son tan brutos que le creen el cuento de que él devolvió el dinero. Bueno, yo no voy a decir que no lo devolvió. Lo que sí voy a decir es que así aparezca el video del catalán devolviendo el dinero, pues en un video no tenemos cómo constatar que sí se devolvieron 500 millones de pesos. Venga, por lo menos riámonos de lo que está pasando porque todavía nos quedan largos meses, señores. Todavía nos quedan 18 meses de este desastre, que cada vez va a ser peor porque ellos necesitan generar un conflicto y generar debate de cara a las próximas elecciones. Cada vez va a ser peor. Por eso Benedetti es inamovible, porque no solo le tiene secretos, sino que Benedetti es el que se conoce todas las jugarretas para volver a ser elegidos en el 26. Y eso es gravísimo, porque si vuelven a ser elegidos, pues seguramente Benedetti va a volver a ser inamovible. Y aquí vamos a seguir esperando que se cumplan las palabras de Petro. Si tumban de Benedetti, perdón, si tumban a Benedetti, los tumban a todos. Nos hundimos todos, hijo de puta, no joda. Oiga, y con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos mañana con más opinión aquí en el canal de Hernán Opina.